representantes o responsables. RCR presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, vernos en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web rcr.tv y también a través de la aplicación TuneIn, que lo puedes descargar en tu tablet, en tu teléfono o en tu computadora para escucharnos en vivo. Así es. Amigos, un factor determinante para conseguir una recuperación óptima luego de someterse a una intervención quirúrgica es mantener una dieta balanceada. Esto es importante, ¿verdad, Marilia? Exacto, por el tema también de las heridas y la cicatrización que pueda tener el paciente. Así es, entonces es importante seguir una dieta, un consumo de alimentos adecuados en este proceso. Pero para hablar de ese tema, que es el tema de hoy, la importancia de la alimentación postoperatoria, nos acompaña acá en el estudio Domingo Porras, nutricionista. Bienvenido, doctor. Gracias, Jackson. Gracias, Marilia. Al fin coincido con ustedes en persona. Sí, qué bueno. Más de un año teniéndolo vía telefónica. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Y se da a conocer con nuestro público, ¿no? Que nos sigue por YouTube. Ya saben quién es, pues ya conocen su rostro. Existe. Así es. Así es. Bueno, ¿por qué es tan importante... luego, o sea, partimos de la importancia elemental de una operación, pero esa importancia o esos resultados se pueden perder si en el caso de la alimentación no actuamos adecuadamente siguiendo las instrucciones de nuestro médico tratante. Hay un efecto inmediato en esa relación postoperatoria. Sí, fíjate que cualquier cirugía desde el punto de vista metabólico se comporta como un agente de estrés. Un agente de estrés metabólico porque estamos irrumpiendo en la anatomía orgánica o en la funcionalidad orgánica normal, bien sea porque sea una cirugía de alta extensión o una cirugía mínimamente invasiva. O sea, cualquiera que sea el procedimiento, siempre va a conllevar a un estrés metabólico producto del procedimiento en sí mismo. Porque estamos alterando lo que es funcional, lo que es normal. Así sea una cirugía correctiva para uno u otro caso. Ya el hecho de ser quirúrgico, el hecho de ser quirúrgico incide en que yo estoy invadiendo de cierta manera, de forma mínima, como te venía diciendo, o una cirugía de alta extensión, el cuerpo humano. Y eso va a requerir en lo que se llama cirugía en control de daño, luego que existe una recuperación que sea diáfana, que sea clara, que ofrezca la menor cantidad de trastornos posible. Y lo que más le interesa al cirujano es que evidentemente ese tiempo de recuperación no sea más allá de lo que está establecido normalmente, de acuerdo al tipo de cirugía, porque hablar de cirugía es un tema extremadamente extenso y hoy por hoy inclusive hay robots que realizan cirugía. En Venezuela inclusive contamos con ellos. Entonces, eso va a depender del tipo y del tiempo quirúrgico, de la extensión de la cirugía, de lo que yo haya operado y toda una cantidad de cosas, pero definitivamente lo que yo como, nosotros orgánicamente nos movemos de acuerdo a nutrientes y los que van a permitir la recuperación orgánica es el sustrato. Claro. La energía que consumimos. Pero cuando hago la pregunta o escuchándolo un poco sobre qué tipo de intervención quirúrgica vamos a realizar, porque hay una que es más invasiva que otra, ¿no? Sin duda. Exacto. Sin duda. Pero entonces mi pregunta es, si me operan del corazón, la función del corazón dentro del cuerpo tiene unas normas, unas circunstancias. Y hay alimentos que están relacionados con ese funcionamiento del corazón por su aporte de nutrientes, ¿me explico? Entonces, cuando me hacen esa recuperación o esa alimentación, va a depender del organismo que haya sido intervenido, que haya
Hay un tema que es cómo está tu salud nutricional antes de la cirugía. De hecho, ahorita lo que se hace, lo que se estima clínicamente, es que tú prepares al paciente para llevarlo a la mesa operatoria. Cuando preparas al paciente para llevarlo a la mesa operatoria es mejorar su condición nutricional. No estoy hablando de aumentar de peso, estoy hablando de sus reservas orgánicas. Es decir, llevar a un paciente desnutrido a una mesa operatoria, un paciente que tiene una depresión proteica visceral, de proteínas totales, de albúmina, con bajos niveles de hierro o con una hemoglobina por debajo del nivel, te va a conllevar siempre a tener un alto riesgo postquirúrgico. Pacientes que son diabéticos con glicemias descontroladas en estado hiperglicémico o hipoglicémico, siempre te va a conllevar a ese tipo de complicaciones. Siendo puntual a tu pregunta, sí, ciertamente, cada órgano es sensible en razón de la especificidad de función que tiene. En el caso del corazón, el corazón se lleva alrededor del 60 al 70% de la energía que nosotros consumimos. Y el sustrato energético por excelencia para darnos, ese combustible son los carbohidratos. Entonces el corazón se lleva alrededor de 120 gramos de carbohidratos al día de nuestra ingesta calórica diaria. ¿Qué significa esto? Que si yo hago una cirugía de corazón, inmediatamente después de la cirugía yo no debería limitar algún nutriente en específico, como es el caso de los carbohidratos, pero va a depender también, y sé que no es este el programa para caer en esos detalles, pero va a depender también del tipo de cirugía de corazón que realicemos. Claro. No es lo mismo hacer un cateterismo que hacer una cirugía de corazón abierto, que hacer cambiar algún tipo de válvula, es decir, no es muy diferente, es muy diverso. Entonces va a depender del tipo de cirugía que realicemos. Claro, doctor, cuando usted hablaba de someter a un paciente a una cirugía y nos comentaba esto de las dietas, es ideal entonces, si no es el caso de una emergencia, preparar al paciente con una dieta nutricional para así no correr el riesgo en la cirugía y para que también su recuperación sea más óptima. Sin duda, de hecho, fíjate que cuando lo hacemos de manera emergente, es decir, cuando es una emergencia, suponte un joven que es herido por arma de fuego y se hace una recesión intestinal por la herida de arma de fuego, se reseca el colon y todo lo demás, aún inclusive en un tiempo intraoperatorio, nosotros podemos aportar nutrientes a través de la vía endovenosa o a través de la vía nasogástrica, es decir, lo que se llama soporte nutricional. Es decir, en cualquier momento intra o postoperatorio debe estar involucrado el sustrato por excelencia, que es el combustible, que son los alimentos. Entonces sí, efectivamente, indiferentemente del tipo de cirugía que se realice, sí tiene que tener un apoyo nutricional terapéutico, bien sea antes, durante y después de la cirugía. Cuando te digo durante es porque a veces se opera en dos tiempos, o sea, no es en el momento per se de la cirugía. Yo puedo meter un paciente, o el cirujano puede meter un paciente a pabellón para resolver algo, hacer una primera fase y luego esperar un lapso de 48 a 72 horas, ver una respuesta determinada y luego volver a operar, que es lo que se llama operación en dos tiempos o cirugía en dos tiempos. En ese lapso, entre una cirugía y otra, desde el punto de vista correctivo, yo puedo dar apoyo nutricional, dependiendo de ciertas condiciones hemodinámicas y toda una cantidad de cosas desde el punto de vista médico, pero la nutrición siempre va a estar involucrada antes, durante y después. Claro. Van a depender, van a haber cambios en esas tres fases de la operación. Sin duda, porque va a depender del estado metabólico en el que se encuentra el paciente, la condición clínica en la que esté, y no solamente va a depender si yo lo realizo o no, el tipo también va a depender, que era lo que te mencionaba. O sea, el paciente puede alimentarse desde el punto de la vía oral, que es la vía indemne de todos nosotros, pero puede alimentarse también a través de la vía endovenosa, que es nutrición parenteral, o nutrición enteral, que es a través de una sonda nasogástrica, o un gastrostomo, que es un acceso directamente al tejido gástrico, al tejido intestinal, etcétera. Ahí vamos a, disculpa que te interrumpa, Marilia, pero es que quiero hacer esta conversación, llevarlo a lo cotidiano. Las personas que tienen sus familiares en un hospital y que, bueno, simplemente el familiar, mira, esta comida del hospital es asquerosa. Y así sea una clínica privada, no me gusta en el sentido que si es un pudín, o sea, yo quiero comer algo sólido, yo quiero comer X. ¿Qué le recomienda a esas personas que están allí? ¿Hasta qué punto puede ser peligrosa esa imprudencia que le den alimentos que no son los adecuados a un familiar sin que sepan los médicos? Porque puede pasar mucho. Normalmente en las instituciones de cuidados de salud, bien sea clínicas o hospitales, existen no solamente cocinas, sino existen nutricionistas que se encargan de la dirección de los servicios de alimentación, y asimismo nutricionistas clínicos, como es mi caso, que se encargan de indicar el tipo de plan de alimentación que el paciente debe recibir de acuerdo a una condición clínica determinada. Ahora, cuando se cocina en clínicas, cuando se cocina en hospitales, es difícil complacer todos los gustos. Claro. Es muy complicado. Todo el mundo quiere comer como
come en su casa. Sí, exacto. Sí. Entonces, descubrir paladares, pues evidentemente siempre va a ser un poco más complicado. Mi recomendación como nutricionista es que sigan las indicaciones que se le están dando, porque definitivamente previa evaluación clínica se va a ajustar un plan de alimentación o una dietoterapia específica para por lo cual están allí, y que cada condición clínica merita un Claro, cuidado y ahí entra el riesgo, determinado. ahí entra el riesgo de que, por ejemplo, consumir algo sólido de repente no es conveniente para ese paciente, porque por la tipo de operación que tiene, y por algo está recomendada esa comida en estado líquido, ¿no? Estado pudín, cosas de esas. Pero lo que le quiero decir con esto es que somos muy imprudentes, insisto eso, y quiero que se quede ese comentario allí en esa palabra, porque está en juego la salud de la persona. Por querer hacer algo bueno, podemos hacer algo malo. O por complacer al paciente que en ese momento tiene un antojo. Y puede complicar, porque imagínate, si tienes una operación de, ¿qué te digo yo?, de un intestino, ¿verdad? Esas son operaciones delicadas. Evidentemente no puedes comer algo sólido. No sé si el doctor Sí, fíjate que rescatando el comentario que hacías, las consistencias, las texturas y los tipos de alimento, inclusive los tiempos, las temperaturas, son determinados en razón de esa condición clínica per se. Entonces yo puedo evidentemente tener una dieta líquida, puede ser líquidos claros, puede ser líquidos espesos, puede ser una dieta blanda, puede ser una dieta de ecuación gastrointestinal con ciertas modificaciones de textura y de consistencia, pero como puede ser una alimentación sólida normal, pueden ser helados si te sometiste a una cirugía de otorrinolaringología. Entonces va a depender exclusivamente de eso, y ciertamente lo que tú bien mencionabas, sigue las indicaciones del médico que te está tratando, del cuerpo, de especialistas que te están tratando, para que se lleve a feliz término no solamente la cirugía, sino que consigas una recuperación que sea más indemne y que sea con la menor cantidad de trastornos posible. Así es, y bueno, y que pase el tiempo puedas ir complementando esos alimentos que necesitas y sea tu recuperación más óptima. Ahí entra lo que es el tratamiento. Bueno, Marilia, ya vamos a hacer el primer corte. Vamos a ir a publicidad. Estamos conversando con Domingo Porras, nutricionista, la importancia de la alimentación postoperatoria. A regreso, por supuesto, muchas más preguntas sobre este tema. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre los beneficios del manejo alimenticio postoperatorio, esta dieta que se debe cumplir después de una intervención quirúrgica. Para ello nos acompaña acá en nuestro estudio el doctor Domingo Porras. Él es nutricionista. Ya en la primera parte nos ha aclarado un poco de cómo seguir esas instrucciones o normas que nos dan cuando somos sometidos a una cirugía, los beneficios de la alimentación. Pero ya vamos a entrar de lleno en cuando ya salimos de esta cirugía y nos quedan estas cicatrices. ¿Cómo debe hacer esta alimentación, doctor? ¿Qué es lo recomendable que se debe comer acá en este caso? Sí, fíjate, yo quisiera rescatar el hecho de que tu alimentación debe ser siempre equilibrada, balanceada y ajustada a tus necesidades. En el caso de la cirugía, todo daño al tejido o toda implicación de alguna herida, alguna cicatriz, tiene que conllevar a la recuperación de ese tejido normal, es decir, a que la sutura realmente realice su función, que el tejido vuelva a pegar, que la cicatriz se regenere, el tejido se regenere con salud, con fuerza, evidentemente, para recuperar la vitalidad del tejido propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo fundamental o cuál es la piedra angular de este tratamiento? Evidentemente que la gente consuma proteínas de alto valor biológico. Estamos hablando en lo posible consumir carne, consumir pescado, consumir pollo o aves, o en el caso del pavo. Es decir, que evidentemente consuma proteínas de alto valor biológico en la medida de las posibilidades para permitir una recuperación. ¿Por qué? Porque el tejido que estamos rompiendo es un tejido muscular. Y el tejido muscular básicamente tiene una estructura. Si bien es cierto, tiene una estructura desde el punto de vista del glucógeno, que son los carbohidratos, también tiene una estructura muscular, o la fibra muscular está hecha básicamente de proteínas, de elastina. Entonces necesitamos tener un buen consumo de proteínas para que exista una cicatrización óptima. Ojo, repito y reitero lo mismo. Es decir, la idea es que lleve una alimentación equilibrada, balanceada, ajustada a necesidad. O sea, no es que vas a consumir solamente proteínas. Tienes que consumir carbohidratos, tienes que consumir grasas, pero por allí hay unos cuantos mitos de que sí puedo, que no puedo, y realmente... Exacto, y uno de los mitos que se me viene ahorita a la cabeza es que cada vez que uno iba a una intervención quirúrgica y había una cicatriz, y sobre todo también con las mujeres cuando se le hace cesárea para dar a luz, es que no puede consumir pescados. Entonces, ¿por qué no vas a tener la cicatrización adecuada? Y eso creo que viene más de mitos de nuestros abuelos. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? No, fíjate, lo que ocurre con los pescados es que tenemos mayor capacidad de intoxicación o de alergias a los pescados. Entonces no es lo mismo manejar una herida con un cuadro alérgico o manejar una herida con un cuadro de intoxicación que hagas alguna dermatitis atópica producto de la alergia propiamente dicho, y eso complique la cicatrización de las heridas. Entonces realmente es un mito, pero va a depender de tu condición. Exacto. Es decir, si tú eres alérgico a ciertos alimentos, en este proceso de vulnerabilidad nutricional y vulnerabilidad orgánica que tienes producto de estar en un tratamiento postquirúrgico, no consumas esos alimentos. Pero no solamente pasa con el pescado, Marilia. Pasa con los granos, o sea, no es lo mismo que si yo hago una cirugía de colon, yo me como una taza de caraotas al día siguiente. Entonces, bueno, va a depender estructuralmente de cuál es tu condición previa a la cirugía, cuál es tu condición per se para tú consumir algún tipo de alimento. En el caso del pescado, déjalo claro desde ese punto de vista, porque realmente es un... Claro. Y el consumo de carne roja, evidentemente tiene un valor de proteínas alto, ¿no? Pero el hecho de que sea tan lento su digerirla no es contraproducente para la hora de la recuperación de esa cicatrización de esa herida de la persona. La digestión de las carnes magras, Jackson, varía en razón de su consistencia y de su textura, sea cual sea su origen. Es decir, pollo, carne o pescado debería durar alrededor de 6 o 8 horas cuando comemos carnes que son muy secas, que son a la plancha, que son disecadas básicamente, que le quitas toda el agua propia del alimento, y digerir eso se te hace más fuerte, ¿no? Porque evidentemente en el colon lo que hay es agua y necesita transportarse de esa manera. O sea que si le damos a la persona una sopa... Si le das carne molida, o le das carne desmechada, o le das una carne que esté sudada, o le das algo que sea de una consistencia más suave, además, ¿con qué lo mezclas? ¿Con qué lo acompañas? No es lo mismo mezclar una carne con arroz que es astringente, que es seco, que te va a producir estreñimiento, a que te lo comas probablemente con un puré de verdura.
pero resaltará entonces el tema si el puré es de papa y te produce gases, Claro. o si es de apio, o si es de yuca y tiene mucha fibra. Entonces va a depender estructuralmente Todo es muy de eso. particular, lo que estoy dando, todo es muy Todo particular es muy de cada específico, paciente. todo es muy específico. Entonces lo que hay que romper esos mitos, ¿no? Romper duda. toda esa cuestión y orientarse bien con el especialista, el nutricionista. Exacto. ¿Qué pasa en el caso de los niños? Que para ellos alimentarlos es un poco más difícil, ¿no? Por el tema de que son niños y bueno, hay una serie de circunstancias ahí que envuelve la dieta de los niños. ¿Cómo sería una dieta en estos casos? ¿Qué es lo principal para la recuperación? Claro, ya me va a decir que depende de qué tipo de operación y todo aquello, pero en lo general, ¿cómo se maneja un padre para dar una dieta específica a un niño en una situación de postoperatoria? Los hábitos alimentarios de los infantes son adaptativos y son responsabilidad directa de su cuidador. Ayer yo publicaba una imagen en Instagram, en mi cuenta de Instagram, acerca de la obesidad infantil y la última recomendación es esa: el niño no hace mercado, el niño no hace compras, el niño no sabe qué es bueno y qué es malo. Es decir, lo que tú le das, evidentemente es meramente tu responsabilidad. ¿Qué se hace en esos casos? Trabajar por adaptación. Dependiendo de la edad del niño, nuestra curva de crecimiento y desarrollo natural tiene diferentes estados psicológicos o psicoconductuales que determinan qué me gusta, qué no me gusta, qué elijo, qué no elijo, si es color, si es sabor, si es aroma, si es textura, etcétera. Entonces va a depender de lo que el niño tenga acostumbrado a consumir. ¿Qué es importante? Que el padre le proporcione una alimentación que sea saludable, que sea balanceada y que tenga todos los nutrientes. ¿Especialmente cuáles? Especialmente los que fortalecen y generan su crecimiento. ¿Cuáles son ellos? Evidentemente proteínas, carbohidratos, grasas en tercer lugar y por supuesto dentro de todo ese grupo la cantidad de agua que consuma para Claro, hidratarse. yo pregunto esto, doctor, porque es que no es que los niños nos manipulen, porque una vez me corrigió una psicóloga aquí que ellos no manipulan, ellos No. actúan como son, ellos son así, Exacto. ellos no tienen ese poder de manipular, eso ya es cuando uno está grande que hace las cosas con intención. Pero te dan una dieta y de repente el muchacho te dice quiero un dulce. Y el padre busca, de alguna manera lo va a complacer. ¿Hasta qué punto eso es peligroso? ¿Hasta qué punto ese tipo de situaciones, romper de esa manera una dieta? Porque estamos hablando en el caso de que ya estén en el hogar, pues. Sí. Está lleva- De hecho, tú puedes haber escuchado como, por ejemplo, un paciente diabético comenzó con una herida, como vamos a decirlo vulgarmente, como una llaga, ¿ok? Como una escara. Y esa escara o esa herida se fue abriendo en el pie, en la planta del pie, luego le fue agarrando uno de los dedos del pie y Exacto. deciden amputarle uno de los dedos del pie. Pero resulta que nunca cicatrizó y terminan quitándole el pie completo. Ujú. Y luego terminan quitándole hasta más arriba de la rodilla, que es una amputación supracondilia. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Porque nunca hubo una normalización de la glicemia. Y al no haber una normalización de la glicemia, siempre fue un caldo de cultivo para bacterias e infecciones. Claro. Y terminaron resecando, evidentemente, y seccionando cada uno de sus segmentos corporales. Lo mismo puede pasar en una herida abierta, bien sea en abdomen, bien sea en el brazo, bien sea en la pierna, tiene que ver con eso. O sea que es bien importante esto de la glicemia. Dimos en el punto de los azúcares y en este caso puede ser igual con las frutas, doctor, que también que tienen ese azúcar quizás natural, se puede consumir después de una cirugía. No, con las frutas no, porque las frutas es un azúcar dulce que tú puedes consumir, puedes evidentemente procesar sin ningún tipo de problema y jamás se considera un exceso siempre y cuando la cantidad o las raciones sean las adecuadas. Ujú. El detalle de las frutas tiene más que ver con el tipo de cirugía que realizaste, porque algunas frutas son ricas en agua, algunas frutas estimulan la micción evidentemente por ser ricas en agua. Tal es el caso de la patilla, que es 91% agua, o el melón, que es 96%, o inclusive algunos cítricos. Entonces, si yo tengo una cirugía de las vías digestivas, yo debería evitar los cítricos, Ajá. porque evidentemente son un irritante poderosísimo de la mucosa gástrica. Pero entonces también, si tengo una recesión intestinal, debería evitar cosas como el cambur, como el mango, porque son altos en fibra. Entonces, va a depender estructuralmente de eso, pero no, evidentemente, bajo cualquier procedimiento quirúrgico, yo no debería evitar ningún alimento, sino adaptar la consistencia, la textura, los modos de preparación, las cantidades en razón del tipo de cirugía que realice. Exactamente, y el tipo de paciente también que se encuentre. Sin duda. Bueno, lamentándolo mucho, doctor, hemos llegado al final de nuestro espacio. No nos gustaría despedirlos hasta que nos dé sus redes sociales y sus puntos de contacto. @Domingo Porras en Twitter e Instagram, y siempre estamos por allí activos. Allí les va a aparecer la información de mis diferentes consultorios en el área metropolitana de Caracas y en La Guaira. Y si no, pues solicitan una información al DM y con gusto se les hará llegar.
Así es, bueno, agradecidos con el doctor Domingo Porras, nutricionista, por hoy habernos aclarado todas estas dudas que teníamos con respecto a la dieta que se debe seguir luego de una cirugía, una intervención quirúrgica. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750, buscar en la plataforma de YouTube Radio Caracas Radio y podrán encontrar toda la programación de nosotros, buscar el programa que desee, darle me gusta y dejar sus comentarios. Recuerde que somos la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.